Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a generar debates muy interesantes. Si te gustan las historias con giros inesperados, el drama, las estrategias y sobre todo, las dinámicas humanas bajo presión, este vídeo es para ti. Hoy vamos a analizar esa situación tan particular que plantea nuestro título, Demet y Can, tras la derrota, reencuentro o reconciliación. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca las trayectorias, las carreras, y quizás hasta las vidas de ciertas personalidades, y Demet y Can son dos nombres que resuenan con fuerza. Pero, ¿qué significa realmente tras la derrota? Y lo más importante, ¿qué implica un reencuentro versus una reconciliación en este contexto? Estas son preguntas que vamos a desgranar juntos, explorando diferentes escenarios, analizando las posibles motivaciones y, por supuesto, dejando espacio para vuestras propias interpretaciones y opiniones. Antes de zambullirnos de lleno, quiero recordarles algo que siempre digo: si disfrutan de nuestro contenido, si les interesa lo que traemos a este espacio, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse. Es lo que nos permite seguir creciendo y trayéndoles análisis como este. Y activen la campanita, que así no se pierden ni una sola novedad. Dicho esto, vamos al lío. Vamos a empezar por poner un poco de contexto. Cuando hablamos de derrota en el ámbito de figuras públicas como Demet y Can, esto puede interpretarse de muchísimas maneras. Podría ser una derrota profesional, quizás en una competencia, en la taquilla de una película, en el éxito de un proyecto que ambos compartieron, o incluso una derrota en el terreno personal si sus caminos se cruzaron de forma significativa. A veces estas derrotas no son tan evidentes para el público general, pero sí tienen un impacto profundo en quienes las viven. Son esos momentos donde las cosas no salen como esperaban, donde los planes se desmoronan y donde las expectativas se ven frustradas. Ahora, la pregunta clave: ¿qué sucede después? ¿Se dan la espalda para siempre o buscan una forma de volver a conectar? Aquí es donde entra la distinción que planteamos en el título. Un reencuentro puede ser algo tan simple como cruzarse en un evento, intercambiar unas palabras corteses, o incluso un saludo público que genere titulares. Es un reconocimiento de la existencia mutua, una constatación de que sus vidas, de alguna manera, aún pueden coexistir en el mismo espacio. Puede ser forzado por las circunstancias, por la industria en la que se mueven, o simplemente por un deseo de paz superficial. Pero una reconciliación es algo mucho más profundo, ¿verdad? Implica dejar atrás las asperezas, superar los conflictos, perdonar, y quizás incluso reconstruir algo de la relación que existía, o forjar una nueva basada en la comprensión y el respeto mutuo. Una reconciliación sugiere que hubo un quiebre, una herida que necesita sanar, y que ambas partes están dispuestas a invertir tiempo y energía emocional en ese proceso. No se trata solo de hablar, sino de entender, de empatizar, y de encontrar un terreno común para seguir adelante. Pensemos en escenarios hipotéticos. Imaginemos que Demet y Can estuvieron involucrados en un proyecto conjunto que fracasó estrepitosamente. La presión, las críticas, el fracaso, todo eso podría haber generado tensiones entre ellos. Un reencuentro sería simplemente aparecer juntos en una rueda de prensa para promocionar algo nuevo, tratando de dar la imagen de que todo está olvidado. O una reconciliación implicaría sentarse, hablar sobre lo que salió mal, quizás aceptando cada uno su parte de responsabilidad, y decidiendo que a pesar de esa experiencia negativa, valoran su conexión lo suficiente como para no dejar que el fracaso los defina en su relación. Otro escenario podría ser una derrota en el ámbito personal, una disputa, un malentendido que escaló. En este caso, un reencuentro podría ser un comentario en redes sociales, un me gusta a una foto, o un breve encuentro casual. Pero la reconciliación aquí sería mucho más íntima, una llamada telefónica, un café, una conversación honesta para aclarar las cosas y, si es posible, recomponer lazos. Ahora, ¿qué factores influyen en que uno u otro camino se tome? Muchísimo. La personalidad de cada uno, obviamente. Si son personas rencorosas o si tienden a perdonar y olvidar. La naturaleza de la derrota, si fue algo muy personal y doloroso, o si fue más bien un tropiezo profesional. La industria en la que se mueven también juega un papel crucial. En el mundo del entretenimiento, a veces la imagen pública es lo que más importa, y un reencuentro público puede ser una estrategia de relaciones públicas, mientras que una reconciliación real podría ser algo que prefieran mantener en privado.
También es importante considerar si la relación previa era fuerte. Si Demet y Can eran amigos íntimos, socios de confianza, o si su vínculo era más superficial. Cuanto más profunda era la relación, más probable es que el deseo de reconciliación sea genuino, aunque también puede ser más difícil superar la herida de la derrota. ¿Y qué hay de la presión externa? Los fans, los medios de comunicación, las empresas con las que trabajan, todo esto puede ejercer una influencia considerable. A veces, la presión de los seguidores por verlos unidos de nuevo puede ser un catalizador para un reencuentro. Otras veces, los intereses comerciales pueden dictar la necesidad de proyectar una imagen de unidad. Pero volvamos a lo esencial, ¿qué diferencia hay realmente en el fondo? Un reencuentro, en muchos casos, puede ser superficial. Es una forma de seguir adelante sin mirar atrás, de cerrar un capítulo sin haberlo cerrado del todo. Es como poner una venda en una herida sin limpiarla. Puede funcionar a corto plazo, pero la herida subyacente puede reabrirse. La reconciliación, por otro lado, implica un proceso activo de curación. Es reconocer que hubo dolor, que hubo un quiebre, y que para poder avanzar juntos, es necesario abordar esas causas. Es un compromiso con la relación, sea cual sea su forma futura. No significa necesariamente volver a ser lo que eran antes, pero sí significa haber sanado lo suficiente como para poder interactuar de una manera sana y constructiva. En el caso de Demet y Can, sin tener detalles específicos de sus vidas, podemos especular. Si la derrota fue un fracaso de un proyecto en el que ambos invirtieron mucho, un reencuentro podría ser simplemente el hecho de volver a colaborar en algo nuevo, dejando el pasado atrás públicamente. Una reconciliación sería, quizás, una disculpa sincera por los roces que surgieron durante ese proyecto y un acuerdo para trabajar de forma más armónica en el futuro. Si la derrota fue más personal, una pelea o un distanciamiento, un reencuentro podría ser un saludo en un evento. Una reconciliación implicaría una conversación profunda, quizás incluso un perdón mutuo, y la posibilidad de reconstruir una amistad o una relación de confianza. Es interesante pensar en las implicaciones a largo plazo. Un reencuentro sin reconciliación puede dejar resentimientos latentes, incomodidad, y la posibilidad de que ante un nuevo desafío, las viejas heridas vuelvan a manifestarse. Una reconciliación, aunque puede ser un camino más arduo y doloroso inicialmente, tiene el potencial de crear una base más sólida para cualquier interacción futura. Y aquí es donde ustedes, nuestro público, entran en juego. ¿Qué creen ustedes que sería lo más saludable para Demet y Can, basándonos en la idea de tras la derrota? ¿Sería mejor un reencuentro para seguir adelante y evitar conflictos, o una reconciliación, para sanar y construir algo más duradero? ¿Creen que es posible una reconciliación sin antes haber un reencuentro? Y en general, ¿creen que la reconciliación es siempre posible tras una gran derrota? Piensen en las figuras públicas que admiran, en las relaciones que han visto desmoronarse y, quizás, reconstruirse. ¿Cuáles fueron los factores clave? ¿Qué les hizo pensar que fue un reencuentro superficial o una reconciliación genuina? Entender esta dinámica es fundamental, no solo para figuras públicas, sino para nuestras propias vidas. Todos experimentamos derrotas en diferentes niveles, y la forma en que elegimos responder a ellas, si buscamos un reencuentro superficial o una reconciliación profunda, tiene un impacto enorme en nuestro bienestar y en nuestras relaciones. Finalmente, es importante recordar que no siempre tenemos toda la información. Las vidas de las personas públicas son a menudo complejas y privadas, y lo que vemos desde fuera es solo una pequeña parte de la realidad. Sin embargo, el análisis de estas situaciones nos permite reflexionar sobre nuestros propios valores y sobre cómo gestionamos los conflictos y los fracasos en nuestras vidas. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el significado de derrota en el contexto de figuras públicas como Demet y Can, hemos desgranado la diferencia entre un reencuentro y una reconciliación, analizando los factores que influyen en cada uno y sus posibles implicaciones a largo plazo. Hemos visto que un reencuentro puede ser más superficial, una forma de seguir adelante sin abordar las causas subyacentes, mientras que una reconciliación implica un proceso de curación, perdón y reconstrucción, que aunque más difícil, puede ser más beneficioso a largo plazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que es el camino más probable o el más deseable para Demet y Can?
Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si sienten que les aportó algo o simplemente les entretuvo, por favor, regálenos un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que podría interesarle este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse nuestro próximo vídeo. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.